Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, saludos y bendiciones. Vamos a estudiar por algunos minutos la bendita palabra de nuestro Dios. En esta mañana, primer día de la semana, día en donde la Iglesia de Cristo se reúne para adorar el nombre de nuestro Dios en espíritu y en verdad. Vayamos de lleno entonces a la lección en esta mañana y vamos a nuestra escritura base. Se encuentra allí en Hebreos capítulo 10, versículos 16 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículos 16 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios así: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para estar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos y amigos, estos textos que acabamos de leer aquí en Hebreos capítulo 10 nos hablan acerca del antiguo pacto y ahora el nuevo pacto que tenemos y en el cual vivimos cada uno de nosotros. Se nos dice que en el antiguo pacto no podían la sangre de los animales sacrificados borrar los pecados para siempre. Sin embargo, usted y yo, nosotros que estamos viviendo bajo el nuevo pacto, la era cristiana, se nos dice muy claramente que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos remisión de nuestros pecados. Así que en este nuevo pacto, nuestros pecados no son recordados, pero también esto es una gran bendición. Pero de igual forma es una gran responsabilidad para nosotros, que si nuestros pecados han sido perdonados, nosotros de igual manera debemos de perdonar a los demás cuando nos ofenden. Y esta es la lección para esta mañana. Vamos a hablar por algunos minutos acerca del perdón, un tema muy necesario, un tema que necesitamos practicar. Practicando el perdón, se titula esta lección. Las personas a veces viven de una manera desagusto, no disfrutan de las bendiciones que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros porque no practicamos el perdón. Muchas veces creemos que cuando no perdonamos a los que nos ofenden, estamos haciéndole un daño a la persona que nos hizo el mal o que nos ofendió. Pero es todo lo contrario, mis hermanos y amigos. Cuando no perdonamos de corazón a los demás, a los únicos que nos estamos dañando es a nosotros mismos. Y también dice la palabra de nuestro Dios que si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará cuando lo ofendamos. El primer punto que vamos a ver es que debemos de reconocer que el perdón que nuestro Dios nos da depende de nuestro perdón o del perdón que nosotros demos a las personas cuando nos ofenden. Vamos a ver nuestra escritura base ahí en Génesis capítulo 50. Vamos al Antiguo Testamento para partir desde ahí al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 50, y vamos a leer una escritura hermosa. Todos conocemos la historia de José y sus hermanos, José el soñador. Dice la palabra de nuestro Dios en Génesis
50, versículos 15 al 21, lo siguiente. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo así: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué historia tan tremenda la de José, el soñador, y sus hermanos. Como mencioné, todos y cada uno de nosotros conocemos bien en detalle la historia de José, cómo sus propios hermanos lo despreciaban y aún trataron de matarlo. Finalmente lo vendieron como esclavo a unos que iban pasando hacia Egipto. Y finalmente, después de muchas calamidades, después de que le levantaron falsos allá en Egipto, fue a dar a la cárcel. Vaya, después de tantas pruebas y dificultades, José siempre se mantuvo fiel a nuestro Dios. Y nuestro Dios le dio la recompensa. Y cuando Dios lo había puesto en una posición muy alta, siendo segundo de Faraón solamente, vienen sus hermanos pidiéndole perdón, postrándose en cumplimiento a los sueños que él había tenido y que Dios le había revelado, y le piden perdón. Déjenme decirles algo: si alguien tenía el derecho, la razón de vengarse, era José. Si alguien tenía la oportunidad y el poder para vengarse, era José. ¿Y qué sucedió? No lo hizo. José no se vengó. No tomó la ley en sus propias manos, sino lo dejó a nuestro Dios y él perdonó. Y él mismo dice que mientras sus hermanos aún hablaban, él estaba llorando por ver a sus hermanos cómo habían reconocido su error. Y una cosa tremenda que dice José es esto: dice: ustedes pensaron mal contra mí, o planearon mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El pueblo, en ese tiempo la humanidad estaba pasando por una hambruna tremenda, por una situación muy difícil. No tenían qué comer, no había trabajo, una situación difícil. Sin embargo, José dice: Dios lo encaminó todo a bien. Y es aquí la clave de todo, mis queridos amigos y hermanos. Uno no sabe los planes de nuestro Dios. Uno solamente ve el hecho y siente la traición, o siente cuando nos han hecho mal. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan. Y si nosotros tenemos el corazón de José de perdonar cuando nos ofenden, entonces Dios va a encaminar eso que te han hecho mal para el bien. La palabra de nuestro Dios nos dice esto aún en el Nuevo Testamento, que todos los que aman a nuestro Dios, todas las cosas les son para bien. Vuelvo a repetir, no puede parecer así en el momento, no puede parecer así
en ese instante que nos están ofendiendo o que nos están haciendo algún daño, alguna traición, algún chisme. Sin embargo, siempre que nos pidan perdón, debemos de tener un corazón dispuesto a perdonar. Otra de las frases célebres que mencionó José en la respuesta a sus hermanos, dice ahí en el versículo 19, y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué tremendo, mis hermanos y amigos. Si todos pensáramos así, si todos dijéramos esta pregunta retórica: ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Cuántas cosas no cambiarían en nuestra vida? Nosotros no estamos en lugar de Dios. Dios es el que juzga, Dios es el que castiga, Dios es el que sabe todas las cosas, nosotros no. Nosotros solamente tenemos un pequeño pedazo del rompecabezas. Nuestro Dios tiene todo el panorama, sabe todo, mis hermanos, sabe el futuro, sabe el porqué, sabe el presente, sabe el pasado, sabe el futuro. Nuestro Dios sabe las cosas. Una frase que alguna vez escuché y me gustó mucho y trato de recordarla siempre cuando sucede alguna situación que no llego a comprender. Nosotros no conocemos el futuro, pero conocemos a aquel que conoce el futuro. Conocemos a nuestro Dios. Así que es por eso que debemos de dejar todo en manos de nuestro Dios. Perdonar, olvidar, recordando que cuando perdonamos debemos de olvidar. No debemos de pensar, bueno, te perdono, pero cuando se presente la oportunidad vas a sentir lo que yo sentí. Mis hermanos y amigos, estos son pensamientos totalmente equivocados. Satanás quiere ponernos eso en nuestro corazón. Déjame decirte que cuando nosotros nos vengamos o no perdonamos, nos alejamos más de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, cuando perdonamos y cuando olvidamos, estamos pareciéndonos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer otra escritura ahora en el Nuevo Testamento, allá en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice la palabra de nuestro Dios así: Jesucristo dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro que el agua no está. Yo pienso que difícil de entender no es, difícil de hacer, quizás, pero déjame decirte que más difícil es el no perdonar. Porque como lo dije, cuando no perdonamos a los que nos ofenden, pensamos que les estamos haciendo un mal a esas personas. Pensamos y decimos para que se le quite y sienta lo que yo sentí. Sin embargo, el único o la única persona que se está haciendo daño cuando no perdonamos somos nosotros mismos. Alguna vez alguien dijo: el no perdonar es como si te tomaras veneno y esperaras que la otra persona se muriera. El único que se va a dañar y que posiblemente muera al tomar veneno somos nosotros mismos. Y saben una cosa, cuando no perdonamos, morimos espiritualmente por dentro, lentamente. Muchas veces no podemos ni conciliar el sueño. Muchas veces hasta nos despertamos sudando, pensando en lo que aquella persona me hizo, en lo que me dijo, o las cosas que me dañó o me traicionó. Y ahora con las redes sociales, pues es más difícil esto,
porque vemos a la persona que nos hizo tanto daño, que nos ha hecho tanto mal, y la vemos ahí muy tranquila o muy tranquilo, la vemos disfrutando de la vida, y vemos en las redes sociales, y más coraje nos da. Y aquella persona que nos ha hecho el mal, feliz de la vida, perdona, déjalo ir, no lo guardes en tu corazón. Es algo positivo para tu vida. Y aparte es mandamiento de nuestro Dios, perdonar a los que nos ofenden. De igual manera, vamos a ver a continuación que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de respetar el valor de la persona que necesita ser perdonada. Allá en la sociedad, allá en el mundo, no podemos esperar que las personas perdonen, pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, por supuesto que sí, porque hemos sido perdonados nosotros y lavados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos de perdonar a los que nos ofendan. Romanos capítulo 5, Romanos 5, 6 al 10. Fíjense que dice la palabra de nuestro Dios ahí. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí viene lo importante, ponga atención. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremendo! Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremenda escritura, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana! Jesucristo no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos. Jesucristo no esperó a que no fuéramos pecadores. Jesucristo no esperó a que nosotros mostráramos cambio para perdonarnos ya, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos, decimos y nos expresamos: bueno, te perdono, pero primero cambia, pero primero muestra frutos dignos de arrepentimiento. Déjame decirte algo, que aun cuando una persona no te pida perdón y no muestre ningún cambio, tú en tu corazón debes de perdonar a la persona. Claro que sí. Así es, debemos de perdonarlos, aun cuando ni siquiera nos hayan pedido perdón. Qué maravilloso que nos pidan perdón, pero aun cuando no nos pidan perdón, no tengas ese rencor en tu corazón. No tengas esa mala actitud o esa amargura, porque cuando no perdonas vas a vivir amargado, amargada. Y una vida amargada, mis hermanos y amigos, es lo peor que puede existir. No se lo deseo ni a nadie en este mundo. ¿Saben por qué? Porque alguien que está amargado, alguien que vive amargado, no disfruta de las bendiciones que Dios nos da. Una persona amargada no disfruta a sus hijos, no disfruta a su pareja, no disfruta lo que tiene, no disfruta las cosas y las bendiciones que Dios nos da, no disfruta la salud que tenemos y que Dios nos da y nos presta. No disfrutamos la vida que Él nos da, ni física ni espiritual. Y Jesucristo dijo que Él había venido, que Él vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que, escúchalo bien, aun cuando no te haya pedido perdón, esa persona que tanto te ha ofendido, esa persona que tanto mal te ha hecho, perdona. Escucha y entiende que es para tu bien.
todos los mandamientos que Dios nos da son para nuestro propio bien. Es como cuando uno le da órdenes a nuestros hijos, a nuestros pequeños: estudia, sé un hombre, sé una mujer de bien, sé responsable, trabaja, no te metas en problemas, sé honrado, sé honorable. ¿A quién cree usted que va a beneficiar todos esos consejos de esa madre o de ese padre que le está diciendo eso al hijo o a la hija? A la hija, al hijo mismo le beneficia todo lo que mencioné. Es lo mismo para con nuestro Dios. Cuando Dios nos dice que perdonemos, en este caso que estamos hablando de este tema y de este punto, el beneficio es para nosotros. La felicidad va a ser para nosotros. La bendición es para ti. Así que perdona, aún cuando ni siquiera te hayan venido a pedir perdón. Perdónalo en tu corazón. Si vino a pedirte perdón, gloria a Dios, perdónalo. Si no, tú como quiera ya lo habías perdonado. ¿Sí me explico? Avanzamos en el tema. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 4:32. Fíjense lo que dice, una escritura muy importante para nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice la palabra de nuestro Dios, cómo debe ser la vida del cristiano. Vamos a leer desde el 31, Efesios 4, 31 al 32, dice: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Ahí está la vida del cristiano. Ahí está la vida del cristiano. Debe de quitarse, debemos de quitarnos, debemos de dejar que Jesucristo quite de nuestra vida amargura. El día de hoy yo te reto a que tú le digas a la amargura: hasta aquí llegaste, amargura. El día de hoy yo te reto que tú le cierres la puerta a la amargura, que tú le cierres la puerta al enojo, a la ira. ¿Saben una cosa? Cuando vivimos amargados, cuando vivimos con enojo, con ira, hay personas que son iracundas o iracundos, es de que por todos se enojan, por todos se enojan. Que hay trabajo, que hay mucho trabajo, que por qué hay tanto trabajo, que qué pesado y me cargan la mano. Cuando no hay trabajo se enojan porque no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Cuando llueve, que porque llueve. Cuando hay sol, porque hay mucho sol. Caray, no están a gustos con nada. Bueno, en nuestro corazón debemos de quitarnos la amargura, el enojo, la ira, cerrarle la puerta el día de hoy a todas esas cosas negativas. ¿Saben por qué? Porque cuando no lo hacemos, después dice que va a venir la gritería, la maledicencia y toda malicia. O sea, es una espiral hacia abajo, en donde puede uno tocar fondo y puede ser quizás muy difícil de salir de ese hoyo. Así que hoy que tienes oportunidad, así que el día de hoy que estás escuchando este tema del perdón, ciérrale la puerta a la amargura, ciérrale la puerta a la ira, al enojo, a la gritería. Es muy cansado vivir de esta manera. Una persona amargada, es muy cansado vivir así, muy cansado estarse peleando con todo mundo, muy cansado estar gritándole a todos, haciendo todo tipo de malicia. No se los recomiendo. Es mejor vivir una vida de paz, de tranquilidad, como dice el versículo 32, ser benignos unos con otros. Y acuérdense, no está diciendo aquí ser benigno o ser bueno, que es lo mismo. Ser bueno, ser benigno es un sinónimo. No está diciendo sean buenos o sean benignos solamente con los que los traten bien. No, sean benignos unos con otros, o sea, con todos. Y debemos de perdonar no solamente a los que
ya hayan aceptado que hicieron el mal y te pidan perdón. Dice, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, Él mostró una actitud de perdonar a la humanidad. Claro, uno tiene que hacer su parte y uno tiene que aceptar y realizar el plan de salvación y ser bautizado para perdón de pecados. Pero Jesucristo ya hizo el acto. Solamente basta que nosotros lo aceptemos, nos bauticemos y podamos ser salvos. Nosotros también debemos entonces de perdonar a los que nos ofenden, así como Cristo también nos perdonó. El capítulo 5 de Efesios, ahí mismo, en los versículos 1 y 2, sigue diciendo la misma idea. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden, o sea, caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que, mis hermanos y amigos, debemos de imitar a nuestro Dios como hijos amados. Así como Dios nos perdonó y somos sus hijos y hemos aceptado el perdón de nuestro Dios y hemos sido bautizados para perdón de pecados, también nosotros debemos de imitarlo en perdonar a los que nos ofenden, porque de esta manera vamos a andar y vamos a caminar en amor. Y sabemos que el amor cubre multitud de pecados. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13 dice, ¿de qué manera nos debemos de vestir? Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Habla acerca de la vestimenta del cristiano. Colosenses 3, 12 al 13 dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Así que nuestra vestimenta, ¿cuál es? Nuestra vestimenta dice aquí, debemos de vestirnos de santidad, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así es. Esta es la vida del cristiano. Esta es tu vida. Esta es mi vida. Así que no debemos, por consiguiente, guardar rencor, ira, enojo en nuestro corazón. Debemos de perdonar a los que nos ofendan, así como nuestro Dios nos ha perdonado a través de su Hijo Jesucristo. La última escritura que voy a dar se encuentra en Salmo 103. Salmo 103, versículos 10 al 12. Dice, no ha hecho con nosotros, hablando de nuestro Dios, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice. Fíjense nada más, qué tremendo esto. Dice la palabra de nuestro Dios que así como está a la altura de los cielos sobre la tierra, nuestro Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y luego dice, en cuanto está lejos del oriente, del occidente, dice así, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Otra escritura dice que nuestro Dios echa a lo profundo, al abismo del mar, nuestros pecados, todo lo malo que hayamos hecho, y no se acuerda más de ellos. Así también nosotros debemos de perdonar, de olvidar
no recordarlo más. Y déjeme decirte algo, yo sé que quizás estás pensando, pero ¿cómo no me voy a acordar de todo el mal que me ha hecho esta persona? Cuando decimos olvidar, estamos hablando acerca de un acto, una decisión, una determinación de nuestra parte de activamente no recordarlo. ¿Sí me explico? Porque cuando tú perdonas, entre comillas, y vas y se lo platicas al vecino o a la vecina, y vas y se lo platicas al hermano o a la hermana, y luego te encuentras con tu familia y se lo platicas, y con tu primo y se lo platicas, y con tu abuelito y se lo platicas, y con tu amigo y se lo platicas, y a quien te encuentres se lo platicas y se lo estás contando y recordando. Eso no es olvidar, ¿sí me explico? Activamente tú mismo, tú misma, estás queriendo no olvidar, queriendo no perdonar. Estás tratando de actuar como víctima. Y déjame decirte que nunca debemos de actuar como víctimas, aun cuando seamos las víctimas. ¿Sí me entiendes? Aun cuando seamos las víctimas, nuestra actitud nunca debe ser de actuar como tal, porque eso solamente te va a traer conmiseración, amargura, y nunca vas a poder salir de en donde estás. Dios nos da la clave, nos da la respuesta. Perdona al que te ofendió. Digamos como José, no estoy yo en lugar de Dios. Y quizás podamos también expresar esto y dígalo. Quizás trataste de hacer mal. Quizás lo hiciste con alevosía y ventaja. Lo que hiciste, pero Dios lo va a cambiar para bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le cerramos la puerta a la amargura y le abrimos la puerta al perdón, al amor, a la paciencia, a la misericordia y a la benignidad. Este es el tema de esta hora. Espero que este tema sea de beneficio para ti, como lo ha sido para mí al estar preparando esta lección, practicando el perdón. Dios te bendiga grandemente y pasamos a los siguientes actos de adoración.